נגילה הווה, נגילה הווה, נגילה ונשמחה. הווה, נגילה הווה, נגילה הווה, נגילה ונשמחה. הווה נרננה, הווה נרננה, הווה נרננה ונשמחה. הווה נרננה, הווה נרננה, הווה נרננה ונשמחה. אורו, אורו אחים, אורחים בלב שמח, אחים בלב שמח, אחים בלב שמח, אחים בלב שמח, אורחים, אורחים בלב שמח. בלב שמח.
hay un apartado que, precisa la idea y el sentido de la peregrinación. ¿Qué es peregrinar? Y dice que la peregrinación tiene una cierta espiritualidad. O sea, es un viaje con un sentido. No es simplemente, no sé, estoy cansado, me quiero ir a otra cosa, quiero huir, quiero conocer, tal. Claro, pues todas esas son también razones, pero un sentido profundo. Entonces, nos enseña la iglesia que la peregrinación tiene 4 dimensiones, ¿no? Mejor dicho, no mentira, son 6 dimensiones. 6 dimensiones, que yo las voy a mencionar muy rápidamente, pero que me parece que completan la mirada de lo que es una peregrinación. La primera se llama dimensión escatológica. O sea, ir hacia un santuario, ir hacia el Santo Sepulcro, ir hacia Medjugorje, ir hacia el sitio donde Jesús murió y resucitó, es en ponerse en camino, ese salir. Nos recuerda que esa es la condición humana. Nosotros nacemos, nos ponemos en camino y vamos hacia un destino. Con la muerte nos encontraremos con Dios e tenemos esperanza de ir al cielo. O sea, dice la carta a los hebreos, aquí abajo no tenemos una ciudad estable, nuestra patria es el cielo. Entonces una peregrinación también en su desarrollo nos recuerda esto. ¿Para dónde va mi vida? ¿Cuál es el sentido profundo de mi vida? Ir al cielo. Luego, la peregrinación en un segundo elemento tiene una dimensión penitencial. ¿Qué significa penitencial? La penitencia es la conversión. La peregrinación nos puede ayudar a salir de las cosas que no nos dejan ser felices, a cambiar de vida, a tener una actitud nueva ante la existencia. Yo en las peregrinaciones he tenido la oportunidad de tener largas conversaciones, estas horas con una persona en un avión, en un aeropuerto, en un bus. Esas horas que no tienes habitualmente y quizás el pasajero que tienes al lado, puedes hablar de lo que no habías hablado y encuentras luces nuevas para un cambio de vida, para una nueva experiencia personal de vida. Esto es fundamental en la peregrinación, me parece, la dimensión penitencial. Ahora, por supuesto que también en los santuarios nos podemos confesar ya a nivel sacramental, etcétera, pero es esa nueva mirada que te va a alejarte. Te vas de tu tierra un tiempo, ves algo nuevo y al regresar eso que se quedó, lo ves de manera diferente. Y no solamente lo material que has abandonado, sino tus experiencias, tus seres queridos, tu trabajo, las personas que han muerto, tu familia, tu propia vida. Luego hay una tercera dimensión espiritual en la peregrinación que es muy importante, que es la dimensión festiva. La peregrinación es una fiesta. Hay un salmo, el Salmo 122, dice, qué alegría cuando me dijeron, eso lo cantamos en misa, qué alegría. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, Salmo 122. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. En una peregrinación como esta se puede cumplir el salmo en nuestra vida. Qué alegría porque me propusieron esto, porque me invitaron. Voy a la casa del Señor, voy a Jerusalén, voy al lugar por excelencia a visitar el Santo Sepulcro donde Cristo resucitó. La peregrinación debe estar marcada por el gozo. Hay muchos cantos en los salmos, porque la entrada en Jerusalén siempre se vivía con un momento de exultación. Es una alegría ir al encuentro de alguien que nos ama y que amamos. Luego, una cuarta dimensión es la dimensión, digamos, cultural. Cultural. Vamos a peregrinar para rendir culto a Dios. El Evangelio nos dice que Jesús iba todos los años a Jerusalén. Jesús peregrinaba todos los años para las fiestas de la Pascua, desde Galilea al norte hasta Judea al sur. ¿Pero para qué iba a Jerusalén? Para dar culto a Dios. Esto es muy importante. La peregrinación ante todo es un acto de culto y veremos. Celebraremos la Eucaristía en muchísimos santuarios, que es el acto de culto por excelencia. Y por tanto, ese dar culto es ir a alabar a Dios, a adorarlo, a darle gracias. De alguna manera a cumplir un voto, a implorarle por las personas que se quedan acá, por nuestros seres queridos, por nuestros familiares que necesitan conversión, salud, mejoras en sus condiciones materiales. También vamos a pedir perdón, porque somos pecadores. Y vamos a hacer este viaje también para que, bueno, el Señor nos perdone. Eso es verdad. Vamos a pedir a la Virgen que interceda por nosotros.
Es muy linda esta dimensión cultural. Luego, también hay una quinta dimensión que es una dimensión, digamos así, apostólica. Los apóstoles, ¿quiénes eran? Los enviados por Jesús. Los apóstoles tenían una vida itinerante. Recorrían los caminos de Palestina para anunciar el camino de salvación. La peregrinación es un anuncio y nos da la fuerza para anunciar a Cristo, para ser heraldos itinerantes de Cristo. Esto es muy importante, porque nos da como una nueva mirada a nuestra propia vida. Al final, ¿cuál es el sentido más profundo de la vida de un cristiano? Evangelizar, cumplir lo que dice Mateo 28:19. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Ir al mundo entero y proclamar el Evangelio. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles todo lo que aguardar todo lo que les he enseñado. Ese es el sentido de la vida más profundo, evangelizar, transmitir una plenitud y una alegría que hemos recibido y que nadie nos puede quitar. Y luego la sexta dimensión es la dimensión de comunión. Es decir, vamos un grupo como un rebaño, somos unas ovejitas y vamos juntos con gente que conocemos o que no conocemos. Ir en peregrinación fortalece los lazos de comunión entre nosotros, nos puede ayudar a hacer el santo viaje, como dice el Salmo 84. Es decir, nuestra vida es un viaje, es subirnos a un bus, el bus de la vida, el tren de la existencia, y vamos con unos compañeros de vagón. Esa peregrinación nos ayuda a recordar esto y seguramente nos permitirá también conocer personas con las que quizás podremos establecer lazos, fortalecerlos o establecer lazos nuevos. Y por supuesto, aparte de estos aspectos espirituales, podemos decir que la peregrinación pues también tiene otros aspectos culturales, conoceremos, humanos, conocer muchas cosas también que son parte de la riqueza del viaje, la gastronomía de un sitio, el idioma, el acercarnos a su arquitectura, su arte, su cultura. Entonces, me parecía importante comenzar recordando que la iglesia en Pentecostés, la potencia del Espíritu se expande en un contexto de peregrinación. En ese Pentecostés estaba María, en ese Pentecostés Cristo ha enviado su Espíritu. Y yo creo que todos en este tiempo de pandemia vemos que hay un cambio en el mundo, un cambio en la iglesia, un cambio en nosotros, en nuestra familia, que nos invita a esto. Entonces una peregrinación puede ser una ocasión, un contexto privilegiado para algo como una especie de Pentecostés en nuestra vida. Y luego pues señalar pues que tiene un sabor bíblico y unas dimensiones que nos abren horizontes más allá de un mero viaje. Una dimensión escatológica, o sea, vamos al cielo, penitencial, vamos a cambiar de vida, festiva, vamos en un plan de gozo y alegría, cultural, vamos a dar gloria a Dios de experimentarlo, apostólica, vamos a tener un horizonte nuevo y de comunión. Entonces yo empezaría de esta manera como una especie de oración inicial y de introducción al contexto y sentido de una peregrinación. Entonces, bueno, no sé, Sandra, te dejo la palabra de nuevo. Y pidámosle a la Virgen que nos guíe pues en este día, que hoy es primer sábado de mes. No por casualidad seguramente estamos también reunidos. Yo me atrevería también a decir algo más. Yo lo he visto en mi vida, yo he ido varias veces a Tierra Santa. Yo me acuerdo que un viaje que hicimos fue una vez, lo hice con mis padres, y lo hicimos en plan súper, no sé, guerrero en el sentido de no teníamos el contexto de una agencia, de una planificación, nada. Era alquilar un carro y irse allá, que en Israel es un poco particular esa experiencia. Pero yo he visto que los viajes en familia y las peregrinaciones en familia son un punto de inflexión, dejan un sello, marcan nuestra vida. Yo no voy a decir que milagrosamente arreglan todos los problemas, pero nos dan un horizonte nuevo. Entonces, yo creo que
Pues un dinero mejor invertido que el de un viaje es difícil. A veces nos gastamos mucho dinero y muchas cosas pensando en comprar un carro, no sé qué, cosas así a veces, para que tenemos ahí unas cosas guardadas para que no se nos pierdan. Pero yo pienso que esto es algo que, pues, que es del todo valioso, ¿no? Entonces esto también lo digo así introductoriamente porque me parece valioso también decirlo. Entonces, Sandra, te dejo la palabra. No sé si pasamos a las diapositivas, tú me dirás. Listo, padre, muchísimas gracias. Sí, vamos a pasar a la presentación. Vamos a ir mostrándoles pues imágenes de los lugares que van a visitar y pues el padre nos va a ayudar hablando un poco de cada lugar. Y al final de esto pues ya les voy a explicar de qué se trata, cuáles son las fechas, qué costos tiene, qué incluye, qué no incluye. Y como les están poniéndome aquí, por favor, sus correos electrónicos y el número de celular, con muchísimo gusto para enviarles el link de esta grabación para que la vuelvan a ver o la compartan y el programa de viaje día a día, ¿vale? Entonces, aquí ya está la presentación. Padre, adelante. Muchas gracias. Pues, bueno, lo primero, bueno, y hay como una biografía, pues yo diría rápidamente, pues de pronto algunos de los que están aquí me conocen, otros no. Digamos de una manera sucinta, digo, yo soy sacerdote de la Arquidiócesis de Bogotá. En este momento soy párroco en el barrio Masurén, aquí en Bogotá, y también soy presidente de la Fundación Ayuda a la Iglesia que Sufre en Colombia, que es una fundación del Vaticano, del Santo Padre, que se dedica a favorecer la iglesia necesitada y perseguida con el soporte de proyectos pastorales, la oración y la información. Yo, bueno, pues soy el mayor de 3 hermanos y antes de ser sacerdote estudié ingeniería industrial y terminé la carrera y fui al seminario, estudié en España por 5 años la filosofía y la teología. Luego, al ordenarme sacerdote, vine a Bogotá y trabajé 4 años en una parroquia en Ciudad Bolívar, en Bogotá, en el barrio Jerusalén. Luego estuve casi 7 años en la Catedral Primada, en la Plaza de Bolívar, fui párroco de la catedral y también pues ayudaba en la pastoral, en las cortes, en el Congreso, fui un tiempo también capellán de la Presidencia de la República. Luego me fui un par de años a Roma a estudiar un posgrado en teología, una licenciatura o maestría, y al regresar en el año 2013 trabajé en la Nunciatura, que es la Embajada del Vaticano en Colombia, por 5 años. Un cambio grande, estaba en párroco y luego pasar a esto otro. Y luego, allí en la Nunciatura también hice un par de estudios en Derecho Canónico, estoy terminando ahora un doctorado en Teología y Literatura. Por cierto, si a alguno de ustedes le gusta la literatura, a mí me encanta y estoy haciendo un doctorado sobre Dostoyevsky y la teología del siglo XX. Así que si a alguno le gusta hablar de literatura, sería muy interesante compartir estas aficiones. Dostoyevsky fue un itinerante también. Bueno, y desde hace 2 años largos estoy en esta parroquia que les señalo y bueno, he hecho varios viajes a Israel, a Medjugorje también. Y para mí la experiencia de la peregrinación personalmente me ha marcado, he visto lo que ha hecho en otras personas y por eso, digamos que la promuevo, porque pienso que es una experiencia que puede transformar la vida. Al final no es tanto hacer un viaje por hacerlo, porque nos vamos a dar cuenta que terminamos cansados en el sentido de físicamente, y no es simplemente ir a hacer viajes, sino que yo creo que realmente aportan para una experiencia vital en las personas. Me gustan mucho en ese sentido los viajes, me gustan también los idiomas y bueno, pues me parecería muy lindo poder vivir con ustedes esta experiencia. Eso es lo que diría de pronto, así como de mí mismo, de una manera breve. Si quieres pasar a la siguiente. Entonces, bien, pues no vamos a hacer una explicación, digamos, exhaustiva en este momento, día 1, a qué horas por la mañana, aunque obviamente todo está planeado, por decir así, minuto a minuto, sino un poquito, pues que esto sea un pequeño barniz, un pequeño brochazo de lo que vamos a ver, que nos toque el corazón, que nos ayude como a vislumbrar aquello que visitaremos
y que de alguna manera nos iluminará la vida y será pues parte de la experiencia. Entonces, el viaje empieza en Israel y termina en Medjugorje, ¿no? La primera parte es Tierra Santa, la segunda es allí en Bosnia-Herzegovina. Y para que nos situemos un poquitico en Israel, hay como dos zonas en Israel, ¿no? Al sur, la Judea, con Jerusalén como la capital, y al norte, la Galilea, con Nazaret como su sitio más importante, y en medio de las dos, el río Jordán, y al sur el Mar Muerto, y al norte el lago de Genesaret. Empezaremos visitando la zona de Belén, que también está en Judea, al sur. Iremos también a Jerusalén, ahí hay un pequeño mapita caricaturesco de esta Jerusalén en sus zonas, obviamente Jerusalén en la zona amurallada, el casco histórico, digamos, que tiene varios barrios, los 4 grandes barrios, el barrio musulmán, el barrio armenio, el barrio judío y el barrio cristiano. Y visitaremos Jerusalén, donde están los lugares más importantes digamos, que visitó el Señor, ¿no? El Calvario, etcétera, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Bueno, llegaremos allá a Tel Aviv, al aeropuerto, aterrizamos allí, que está más bien en la costa, y luego entraremos un poco al interior y visitaremos en primer lugar Belén. Recordemos que Belén es el lugar donde nació el Señor. Visitaré donde los pastores lo adoraron, donde está la Basílica de la Natividad. Un sitio pues que nos evoca eso, la Navidad. Tendrá un gran sabor navideño, lo haremos en noviembre y seguramente será algo que dejará huellas en nuestra mente, en nuestra memoria para la Navidad, cómo fue la llegada de Jesús a este mundo, la encarnación, María, el contexto del censo de Herodes, etc. Bien, luego en la zona de Belén, ya digamos en la periferia de la Jerusalén antigua, está el Monte Sión. Ahí en la imagen se ve a la izquierda una cúpula como con 4 torreoncillos, que es la Basílica de la Dormición de la Virgen. Exactamente, ahí la están mostrando con el cursor, que es el sitio donde se venera, el sitio donde María ha subido a los cielos, fue llevada en cuerpo y alma al cielo, asunta por nuestro Señor. Una basílica llevada por los benedictinos y que se venera allí, que también es muy especial. Luego, bueno, está la misma basílica vista desde otro ángulo, en la cual, pues como he dicho, veremos que también, eso también es muy importante, muchos de los sitios que visitamos los conocemos por la tradición. O sea, la tradición de la Iglesia a lo largo de los siglos nos dice aquí, desde el siglo III, desde el siglo II, desde el siglo IV, se venera el sitio donde sucedió esto o aquello. Y eso sí que es importante porque son muchas cosas que ni siquiera aparecen en la Biblia, pero que la tradición de la Iglesia ha mantenido a lo largo de siglos en medio de guerras, desastres, terremotos, etc. Y que nos habla de algo muy importante también para nuestra fe, y es que la tradición es fundamental, es decir, el contenido de aquello que se comunica de generación en generación. Pasemos a la siguiente. También allí visitaremos el barrio judío y veremos esas tradiciones de nuestros padres en la fe. Ahí vemos una menorá, un candelabro de 7 brazos, que es signo propio pues, de la alianza judía, y veremos también muchas tradiciones que nos ayudarán a comprendernos mejor a nosotros mismos. Ahí detrás se ve una pareja, un matrimonio de judíos ortodoxos, la mujer con su cabeza cubierta y él con, digamos, el pelo en sus patillas largo y su sombrero y vestido completamente de negro. Esa parte judía creo que también nos ilustra muchísimo cuáles son nuestras raíces y nos ayuda a entender nuestra fe. Conocer el contexto hebreo ayuda a entender el Evangelio, ayuda a entender por qué Jesús se lavaba las manos, por qué hacían oraciones en cierto día. Hoy, por ejemplo, en la primera lectura de la misa se dice cómo Moisés recibió la indicación de parte de Dios de guardar la ley y amarrársela en la mano, en la frente, en el dintel de la puerta, y veremos que esos mandamientos del Deuteronomio los hebreos los conservan y por tanto
digamos, nos ayudan a entender mejor nuestra fe desde esa perspectiva, desde ese contexto. Sigamos. Ahí está en Jerusalén el Muro de los Lamentos. Se llama el Muro de los Lamentos porque es el único vestigio del antiguo grandioso templo de Jerusalén. Y allí se ve pues también el impresionante contraste religioso, ¿no? Sobre lo que era la antigua explanada del templo, hoy día está la Mezquita de la Roca. Entonces ver el contraste entre la religión judía, la religión musulmana, la religión cristiana, que consideran a Jerusalén como sus lugares santos, y ver pues toda la historia y toda la, digamos, la manera como desde la fe religiosa, desde los diferentes credos, se ha desarrollado pues la historia y ir allí y ver la fe judía que tiene una esperanza en la restauración de su templo, pues nos abre también los ojos a la manera como las otras religiones, no solo la nuestra, ven el mundo y nos ayudan a situarnos mejor en el contexto, digamos, global. Sigamos. Aquí tenemos la Vía Dolorosa, es decir, el Vía Crucis. En la ciudad antigua seguiremos lo que la tradición nos ha enseñado como el itinerario que Jesús siguió desde su condena hasta su crucifixión en el Monte Calvario. Aquí vemos, por ejemplo, esa tercera estación, dice ahí a la parte superior izquierda, Terza Statio, que es la tercera estación. Jesús cae por primera vez en el patriarcado católico armenio, en la entrada, y vemos entonces cuáles son los sitios exactos donde Jesús vivió su entrega por nosotros, y podremos rezar el Vía Crucis, si es posible con los franciscanos, como lo hacen tradicionalmente, pero en cualquier caso podremos acercarnos al Señor. Hoy día, pues, esta zona donde Jesús pasó quizás no está tan silenciosa o desocupada como aparece en la foto, sino que circula mucha gente por ahí, pero esto nos ayuda a tener un encuentro con la obra redentora de Jesús de una manera única, ¿no? Bien, pasemos a la siguiente. Luego, pues iremos al lugar por excelencia, al lugar fundamental para un cristiano. Dice San Pablo, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Entonces, en el corazón de la zona antigua de Jerusalén iremos a la Basílica del Santo Sepulcro. Esta fotografía nos muestra el interior de esa basílica. Debajo de la gran cúpula está como una pequeña capilla, o sea, una iglesita dentro de otra. Pero esa capilla realmente es el Santo Sepulcro. Allí donde se ve el sacerdote con un cirio, ahí se ven los franciscanos rezando frente a este Santo Sepulcro. Este Santo Sepulcro, pues que está, digamos, custodiado por ortodoxos, por armenios y por católicos que a turnos pueden un poco coordinar la visita y la entrada. Pero allí dentro de esa grutica, de ese dintel, venera la tradición que Cristo fue sepultado y que allí resucitó. Entonces podremos entrar allí y estar en el recinto impresionante donde Jesucristo volvió a la vida y nos manifestó la esencia de nuestra fe y nuestro destino. Por tanto, bueno, pues tiene un valor increíble y también lleno de historia. Pasemos a la siguiente, que creo que es un detalle del interior, exactamente. Sobre esa losa, la tradición venera el sitio donde Jesús habría sido depositado. Como nos dice el Evangelio, cuando resucitó, quedó un sudario y unas vendas. Los ángeles que se presentaron a María Magdalena y cuyo testimonio luego recibieron Pedro y Juan, pues veneramos que fue en este mismo lugar. Y ese mismo lugar lo podremos visitar, podremos estar allí, y por supuesto que tiene un valor único, es la esencia, es el centro de nuestra fe. Muy bien, continúa. Esta es otra perspectiva del Santo Sepulcro también.
Esta creo que es la parte superior porque la Basílica del Santo Sepulcro es muy curioso. Es una iglesia que tiene una forma bastante asimétrica justamente porque se erige en el lugar donde se encuentra tanto el Calvario. Cuando decimos Monte Calvario no nos imaginemos Monserrate, ¿no? Monte Calvario es una pequeña colinita, pero a pocos metros de esa colinita descendiendo está el sepulcro que tenía José de Arimatea. Entonces, es una basílica que se construye para cubrir esos dos sitios. Entonces, en esa misma basílica está el lugar donde Jesús fue sepultado y resucitó, pero también el lugar donde veneramos que Cristo fue crucificado. Entonces, todo está en ese mismo conjunto arquitectónico. Luego también visitaremos la Basílica de la Natividad, esto ya en Belén. Aquí vemos un detalle de la basílica, es quizás arquitectónicamente una de las más antiguas, posiblemente del siglo IV, de la época del emperador Constantino. Y veremos el sitio donde Jesús nació, donde la tradición nos dice que Jesús nació, el portal de Belén, donde Jesús nació, donde Jesús vino a este mundo. Y por tanto, pues, estamos hablando de los misterios del nacimiento y de la resurrección del Señor. Estaremos en los lugares fundamentales de nuestra fe, de nuestro Redentor. Continúa. Allí mismo la Basílica de la Natividad, en una de las capillas, en un sitio muy pequeñito donde está este hombre arrodillado, allí mirando, es donde se venera el sitio exacto donde Jesús ha nacido, en Belén, ¿no? Entonces, veremos cómo entrar a esa basílica es muy curioso porque solo se puede acceder por una puerta muy pequeña que nos habla de la humildad necesaria para encontrarnos con Jesús niño. Y por tanto tendrá toda una serie de reminiscencias históricas, pero sobre todo espirituales, que nos ayudarán a acercarnos al misterio de la encarnación, cómo un Dios se hace hombre. Bien, la siguiente. Esto es el detalle, lo que veíamos afuera, el hombre arrodillado. El hombre estaba arrodillado frente a una puertecita. Pues este es el sitio que él estaba mirando, una fotografía ya tomada desde el interior hacia el exterior. Allí, ahí en la parte en el suelo, donde está esta mujer con una bolsa, se ve una estrella metálica de plata con una inscripción que dice Hic Jesus Christus natus est. Aquí nació Jesucristo. Entonces, bueno, pues veremos ese lugar diminuto donde la tradición dice que Jesús nació de las entrañas de la Virgen María. Es un grado de detalle pues que es muy especial. Sigamos. La tradición de la Iglesia nos enseña que el traductor de la Biblia del griego y el hebreo y el arameo al latín en el siglo IV fue San Jerónimo, ¿no? San Jerónimo decía, desconocer la Escritura es desconocer a Cristo. Y uno podría ponerlo en positivo respecto a Tierra Santa y decir que conocer Tierra Santa, conocer el sitio donde vivió Cristo y donde se tradujo la Escritura, es conocer a Cristo también. Entonces, veremos allí en Belén el sitio donde él tuvo un pequeño monasterio y donde se dedicó durante muchísimos años a hacer esa invaluable tarea de traducir al latín los libros de la Escritura. Luego también en Belén está en otro lugar, más hacia las afueras, el llamado Campo de los Pastores, donde se venera el sitio donde estos pastores permanecían y que habrían sido los pastores, o sea, los pastores donde recibieron el anuncio de los ángeles y escucharon el gloria, y entonces se habrían dirigido desde allí, desde donde recibieron la visita de los ángeles, hacia el sitio que anteriormente mostrábamos en la basílica para adorar al recién nacido. Es muy bonita esta basílica y sobre todo el significado que tiene de estos pastores que en su humildad, en su ignorancia, reciben el anuncio más importante que cualquier ser humano puede recibir, la llegada del Mesías. Otro detalle ya de la iglesia, de allí de Belén, del Campo de los Pastores, que de alguna manera representa, y se ve en la cúpula,
unos agujeritos redondos que quiere arquitectónicamente mostrar cómo esa luz que venía del cielo iluminó a los pastores anunciándoles, ¿no? Y ahí se ve un ángel en la entrada, el ángel que avisa que vayan a adorar al que ha sido enviado, al que ha nacido como Mesías. Sigamos. Luego también parte de este itinerario, ya un poco más al sur, es la visita al Mar Muerto, que tiene pues otro componente. El Mar Muerto no tiene un significado religioso, pero sabemos que es uno de los puntos, es el lago más bajo, está muy por debajo del nivel del mar, y es un lago en realidad, le llamamos mar, pero es un lago que no tiene vida, porque tiene muchísima vida, digamos, animal, quiero decir, o no tiene peces, porque tiene una concentración de sales y de minerales, pues que no hace viable la vida allí, pero que tiene grandes propiedades también medicinales, etcétera, y que también se puede visitar, al cual, bueno, tiene como un valor, obviamente, cultural y también, digamos, medicinal muy, muy especial, el Mar Muerto, claro. Allí el barro del Mar Muerto, que también es muy conocido, la típica foto por la densidad del agua, se flota muy fácilmente en estas aguas. Bueno, es muy divertida la experiencia en el Mar Muerto para el que le guste. Luego, enfrente del Mar Muerto, visitaremos un sitio que propiamente no está estrechamente relacionado con la historia bíblica, pero que tiene un valor histórico muy importante, que es la fortaleza de Masada, que era uno de los muchos palacios de Herodes, un palacio de descanso. Veremos allí cómo organizaban la defensa, como se ve, está en lo alto de una colina, lo que facilita como la protección. Tiene la típica estructura romana, tiene también una zona de baños, es decir, de tipo, sí, la estructura del spa, digamos, romano, las aguas calientes, etcétera. Y allí se accede por un sistema teleférico que lo vemos en la siguiente diapositiva, y que, bueno, tiene una vista sobre el desierto de Judea y sobre el conjunto, y por supuesto también todo el descubrimiento de los restos de mosaicos antiquísimos romanos ahí en la fortaleza de Masada, y entender un poco esa dinámica es también muy, muy valioso e interesante. Luego conoceremos el desierto de Judea, donde están, por ejemplo, también las famosas cuevas de Qumran. Disculpe la interrupción, es que se está cayendo la comunicación bastante seguido. ¿Todos tienen la misma Queda sensación? como quieto la transmisión. Yo escucho bien. Yo escucho bien. Yo también me escucho bien. ¿Es posible, Milena, que la comunicación que esté perfecto. defectuosa sea la tuya? Lo escucho Estoy en bien. el Valle del Cauca y Muy estoy seguramente, ya voy a revisar. Yo escucho Está perfecta. Les Se voy a escucha pedir el favor perfecto y que estoy acá en Cali. por favor apagan los micrófonos. Listo, Ya gracias. apagué. Gracias por el feedback. Vamos a continuar. Entonces, bueno, encomendamos que Milena pueda arreglar el problema de comunicación. Continuando, entonces, veremos el desierto de Judea. Ahí están, ahí en esas grutas, en la parte como de la cañada que conduce allí abajo como a un riachuelo, y grutas de ese tipo. Estaban las famosas cuevas de Qumran, donde se dice que estaban los esenios, que tienen una espiritualidad judía muy especial, y donde se encontraron pues no es que visitaremos Qumran propiamente, pero que sepamos que estaban allí los sitios donde se encontraron pergaminos, papiros más bien, que contenían textos antiquísimos, manuscritos de libros del Nuevo Testamento, de los Evangelios, y que obviamente tienen un valor único. Entonces el desierto de Judea, que nos ayuda a situarnos en la atmósfera, el clima, la luminosidad de las travesías de Jesús por el desierto, evangelizando, yendo del norte al sur, del sur al norte, y realmente cuando estás allí te puedes hacer una idea de lo que significa, por ejemplo, que Jesús estuviese cansado del calor cuando iba de Judea a Samaria, en el episodio del pozo de Jacob, la samaritana. Es decir, la atmósfera te ayuda a entrar en una lectura del Evangelio que tiene otro contenido experiencial muy diferente. Sigamos a la otra.
Una de las noches la pasaremos en un campamento beduino, que es una representación de cómo vivían los antiguos beduinos en el desierto, en tiendas, cómo comían, cómo cocinaban, y nos ayuda a tener una experiencia. Es una experiencia, bueno, digamos que ahí está un poco la infraestructura seguramente del campamento, pues muy moderna, pero ya veremos que, no sé si en la siguiente diapositiva, que aparece una tienda una representación como igual a cómo vivían los beduinos o cómo viven en algunas zonas aún, sobre todo en Arabia. Nos ayuda a entender la vida en el desierto, a pasar una noche en una réplica para situarnos. ¿Qué significa amanecer en el desierto? ¿Cómo se ve el sol en el desierto? ¿Cómo se experimenta el contraste entre la temperatura en el día y en la noche en el desierto? Nos ayudará quizás a pensar cómo pudo vivir Jesús 40 días y 40 noches en el desierto. Por tanto, este contenido también de experiencia, ya no solo de visitar lugares, sino de hacer una cierta experiencia en el lugar, creo que tiene un gran valor porque nos ayuda como a entrar con todos nuestros sentidos en un contexto bíblico. Sigamos. Bueno, este es el mismo, entonces una fogata en la noche, ¿no? Cómo se calentaban, etc. Luego también iremos a Jope, que ya está junto al mar. Esta ciudad, sobre todo, nos trae reminiscencias del Nuevo Testamento. Jope, donde estuvo Pedro, donde vivió el milagro de la resurrección de Tabita, donde empezaron a vivir los primeros cristianos que luego también marcharon hacia Asia Menor, la actual Turquía, Europa, Macedonia, etc. Por tanto, bueno, pues también es otra perspectiva ya marítima, ya no del mar de Galilea o del mar muerto, que ya veremos el mar de Galilea, sino del mar Mediterráneo. Lo veremos allí, lo vemos aquí, el mar Mediterráneo desde la orilla palestina. Luego de ahí mismo en Jope está la iglesia de San Pedro, como les decía, que se venera estas acciones del apóstol que dirigía la iglesia primitiva, la primera iglesia. Seguimos. También veremos cosas impresionantes. Sabemos que la infraestructura romana en todos los extremos del imperio, pues es impresionante, ¿no? Cómo llevar agua de sitios lejanísimos y estos acueductos que construyeron y que les permitían mantener un nivel de vida supremamente diferente, pues también será parte del encuentro que viviremos. Es decir, la parte bíblica, la parte de natural, beduinos, mar muerto, pero también histórica, que nos ayudará mucho a situarnos en contexto. ¿Seguimos? Ya en esta zona de Jaffa, visitaremos una especie de curiosidad interreligiosa, que son los jardines persas del templo Bahá'í. Algunos dicen que son los jardines más hermosos del mundo. Que es una iniciativa, digamos, pues, de una agrupación religiosa ecuménica, por decir así, pero que tiene un valor también artístico muy bonito y que vale la pena realmente conocer allí en Jaffa. Se ve que está a la orilla del mar, allá al fondo se ve un poquito del mar. Visitaremos el monasterio del Estela Maris. Quizás recordamos lo que dice la escritura cuando el profeta Elías tuvo que huir de Jezabel y se encontró en una gruta y ahí Dios se le apareció, que es el origen de la tradición de los monjes carmelitas que luego en la Edad Media recibieron la aparición de María, que les dio el escapulario, las promesas a San Simón Stock. Pues ahí está el origen de toda la tradición carmelitana, en el monasterio de la Estela Maris, estrella del mar, ¿verdad? Dice en la Biblia que Elías desde este sitio vio en el horizonte del mar un puntito cuando el pueblo estaba muriendo por la sequía. Se dio cuenta de que ese puntito que veía en el horizonte en realidad era una nube que luego cubrió el territorio y descargó sus aguas, es decir, la acción de Dios por medio de la Virgen María simbolizada en la nube. Pues es muy lindo también visitar estos orígenes del monaquismo cristiano, que también tiene, como digo, este sabor bíblico. Muy bien.
Ya pasaremos luego entonces a la zona de Galilea. Galilea está al norte de la Palestina. Iremos a Caná de Galilea, donde Jesús cambió el agua en vino. Si nos resulta posible, los que vayan en pareja o quieran, pueden renovar sus compromisos matrimoniales. Lo podremos hacer allí o en otro lugar, según la disponibilidad de sitio. En todo caso, muy probablemente en la zona de Galilea. Veremos allí, pues, cómo se venera a la Virgen María de una manera muy especial, allí donde ella intervino para que Jesús comenzara su vida pública e hiciese su primer milagro. Luego seguimos ya en Galilea también, Nazaret, la Basílica de la Anunciación, que como pueden ver es mucho más moderna, es más bien bastante reciente, es preciosa, donde sabemos que el ángel Gabriel se le presentó a María y se dio el milagro de la encarnación. Ahí dentro de la basílica, creo que está en la siguiente diapositiva, podremos ver la Santa Casa. Y más que la Santa Casa, la gruta donde pudo albergarse la Santa Casa, allí en la parte posterior, detrás de la reja, se ve un espacio. La tradición dice que la Santa Casa que se venera en Loreto, en Italia, justamente era seguramente la casa que estaba allí y que fue llevada. La tradición dice que por los ángeles, dicen también que fueron los cruzados en la Edad Media. En cualquier caso, el lugar donde María recibió el anuncio y donde seguramente también en una iglesia que está contigua a esta basílica, donde José y María se establecieron inicialmente en su vida, digamos, familiar, la Sagrada Familia de Nazaret. Aquí veremos la familia. También podremos compartiremos un almuerzo al estilo bíblico, es decir, un poco situarnos cómo podía ser una comida tradicional, ¿no? Aquí tenemos sancochito, ajiaquito o mojarra, pues allá tendrían el pescado correspondiente y con estos productos propios de la región mediterránea, ¿no? El vino, los frutos secos, el pan ácimo, etcétera, ¿no? También es una experiencia, digámoslo así, sensorial, pero que es parte de lo que nos ayuda a acercarnos al misterio bíblico y al misterio, digamos, pues de la antigüedad de nuestro Señor. Luego también iremos ahí a la orilla del lago de Tiberíades, en la esquina noroccidental del lago, donde estaban los pescadores, donde seguramente cerca de allí llamó Jesús a Simón y Andrés, a Santiago y a Juan, Cafarnaúm, ¿verdad? Ahí vemos la sinagoga de Cafarnaúm, donde Jesús también predicó. Y veremos también, creo que en la siguiente está la casa de Pedro, donde probablemente Jesús curó a la suegra, donde le llevaban los enfermos. Allí se construye una edificación moderna que cubre lo que en la parte inferior serían los restos de la casa de Pedro. Entonces, bueno, pues también de allí se ve al fondo, quizás detrás de los cipreses, un poco el lago de Genesaret o de Tiberíades. Entonces también veremos esa parte, ¿no?, tan bonita de la predicación de Jesús, los milagros, la pesca milagrosa, la tempestad calmada, esas otras escenas de la vida de Cristo tan especiales. Aquí la iglesia con unos mosaicos en el piso antiquísimos. Vemos esa iglesia con esa sobriedad benedictina, con muy pocos adornos, que desde la antigüedad ha sido venerada como el lugar donde Jesús multiplicó los panes y los peces. Tabga se llama. Ahí creo que en la siguiente vemos el mosaico antiquísimo de Tabga, ¿no? Los 2 panes y los 5 panes en la canastita, que dan testimonio de que es un sitio en el cual desde muy antiguo se considera que Jesús hizo el milagro, que también en estos días celebramos hace unos 3 o 4 domingos en la Santa Misa. Y aquí está también el Monte de las Bienaventuranzas, es algo precioso, ¿no?, de Jesús predicó, Evangelios de Mateo capítulos 5, 6 y 7. Cada día podremos leer el Evangelio y tratar de vivir lo que el Evangelio nos dice en cada lugar. Eso realmente le da una fuerza enorme a nuestra visita. El Monte de las Bienaventuranzas con la basílica que se ha construido allí y que rememora este discurso, digamos, programático y esencial de Jesucristo. Sigamos.
Y obviamente, pues ahí ven ustedes la maravilla del mar de Galilea con esa atmósfera, esos colores, el atardecer, y subiremos a una barca, daremos una vuelta y podremos quizás situarnos en lo que pudo haber sido el milagro de caminar sobre las aguas de Pedro, o cuando le dijo, tira la red a la derecha, hizo la pesca milagrosa. ¿Cuántas cosas en el Evangelio sucedieron en una barca, en el contexto de la pesca? Y por tanto, pues nos ayudará muchísimo a considerar digamos, ese contexto, ¿no? De unos pescadores rudos, sencillos, que se encuentran con un mensaje que les cambia la vida y les lleva desde un barquito como este hasta todos los rincones del mundo. ¿Qué habrá sucedido allí para que se transformaran estos pescadores verdaderamente en apóstoles? Luego, también visitaremos el río Jordán, maravilloso, pues fundamental, donde Jesús recibió su bautismo de parte de Juan. Y podremos allí también tener una experiencia de sumergirnos en las aguas para renovar nuestro bautismo, para vivir nuestro bautismo, renovarlo. Y esa también sería una experiencia preciosa. Vemos el contraste, ¿verdad? Aquí en el Jordán, el verde, la frondosidad, los colores, y en cambio en la zona de Judea, el desierto. Vemos ese contraste de la Tierra Santa, al norte fértil, verde, y en cambio en el sur desértico y mucho más austero. Luego pasamos a la siguiente, podremos recibir el certificado de peregrinos, que también pues tiene un valor afectivo, histórico. Y luego ya diremos más cosas de Jerusalén, otra perspectiva de Jerusalén, el Monte de los Olivos, desde el cual Jesús subió al cielo en cuerpo y alma, al Monte de los Olivos. Ya desde aquí estamos como en un monte que está enfrente de Jerusalén, ahí ya se ve esas cúpulas doradas, son un monasterio ortodoxo, ruso, y en las murallas del frente se ve que hay un descenso y una subida, ¿no? Entonces es toda esta zona donde Jesús también solía ir a orar, desde donde Jesús lloró por Jerusalén, más abajo en la falda del monte, el huerto de los olivos, donde sudó lágrimas de sangre. Ya veremos un poquito esas diapositivas también. Pasemos a la siguiente. El convento del Pater Noster, que tiene los mosaicos con el Padre Nuestro en muchísimas lenguas, donde Jesús enseñó a rezar el Padre Nuestro. La iglesia del Dominus Flevit, donde Jesús lloró. Ahí se ve, esta es una vista desde el interior de la iglesia, en la cual se ve allí la cúpula de la roca, pero en realidad allí se vería en la antigüedad el templo de Jerusalén, y desde entonces otro monte enfrente Jesús lloró por esta Jerusalén que no quería convertirse, aunque Jesús, como la gallina que cubre sus polluelos, quería darle el amor, ¿no? Entonces es una manera muy gráfica y específica de vivir momentos de la vida de Cristo, desde lugares específicos. También el huerto de los olivos, aquí en la basílica, y a la izquierda de esta iglesia, se alcanzan a ver unas matitas de olivo milenarios, exactamente, en la parte de abajo. Eso es, esos olivos, la tradición dice que se pueden remontar a la época de Jesús, probablemente. Veremos que tiene unos troncos gruesísimos, y dentro de esa basílica de la agonía veremos el sitio en el que se venera el sitio donde Jesús lloró lágrimas de sangre antes de ser tomado preso por la traición de Judas, ¿no? Entonces otro lugar, ¿no? Y ahí en la fachada se ve en la parte superior el mosaico impresionante de Jesús que ora en el huerto. Ahí está el interior de la basílica y la roca, donde se dice que Jesús, que recibió esas gotas de sangre, sobre esa roca cayeron las gotas de sangre como de sangre que Jesús sudó y lloró en la noche de la agonía. Y luego estamos en Ain Karim, un poquito más al norte de Jerusalén. Visitaremos la casa de Zacarías e Isabel, la Visitación, el monasterio o la iglesia donde se venera la Visitación. Allá a la derecha en la pared se ven unos mosaicos con el rezo del el Magnificat. Allí fue donde María dijo, proclama mi alma, María la dijo después de encontrarse con el saludo
que le hizo a Isabel, y también el sitio donde se venera la casa de Zacarías, el sumo sacerdote que aquel año habría recibido también la anunciación de Juan Bautista, de ser padre de Juan Bautista. Visitaremos también la casa donde se venera. Y aquí vemos pues un poco lo que les venía diciendo, ¿no? Un poco qué es la Palestina, un detalle, ¿no? Se ve al sur el Mar Muerto y al norte el Mar de Galilea, conectados por el río Jordán. A la izquierda de estas zonas de agua está la Palestina, y a la derecha pues está lo que hoy es Jordania, que no visitaremos, pero en la parte de la izquierda vemos al sur, donde dice Judea, está la ciudad de Jerusalén, y al norte Galilea, donde está Nazaret. Y haremos el recorrido justamente por esta región un poquito, que es justamente la Tierra Santa. Luego también haremos una parada en un sitio que para mí tiene un valor muy especial, que es Emaús. La tradición dice que hay varios sitios donde pudo darse esa aparición de Jesús a Cleofás y su amigo, cuando venían, según el capítulo de Lucas 24, desanimados, ¿no? Pero es muy especial este sitio porque recientemente, por lo que dice Santa Miriam de Belén, una monja carmelita que recibió unas visiones en las cuales Jesús le revelaba el sitio donde ocurrió Emaús, y esto era pues un monte, no había nada, digamos, cuando se descubrió, pero hubo excavaciones que mostraron restos de una basílica que da testimonio de que aquí en la antigüedad, muy antigua, siglo VI, V, se veneraba el lugar donde fue Emaús, ¿no? Entonces, pues, ir a este sitio también tiene un valor especial porque sería el sitio donde Jesús se apareció resucitado a los discípulos. Y luego también, al término de nuestra visita en Israel, podremos tener un día libre, y hay opciones diversas según el interés de cada uno. Aquí está la mezquita de la Roca, que alguno podría visitar. Hay otras opciones, dar una vuelta por el mercado, un día de compras, ir a la tumba de Zacarías en el cementerio judío, una tumba antiquísima de miles de años con un valor histórico enorme. O también se pueden hacer otro tipo de planes, pero por ejemplo eso de comprar souvenirs, o en fin, lo que cada uno considere. La cerámica allí pues es muy valiosa, ir ahí al mercado en Jerusalén, hay cosas muy, muy especiales o recuerdos. Y luego ya ahí terminamos Israel. Y ya pasaríamos a Medjugorje. Pasamos a visitar Bosnia-Herzegovina. Creo que ya van a poner esta otra, ¿verdad? Sí, la siguiente presentación. Bueno, pues Medjugorje, no sé si todos lo conocen con claridad, pues es un sitio muy importante desde los últimos 40 años. El 25 de junio de 1981 la Virgen se apareció a 6 chicos que algunos de ellos hasta el día de hoy han recibido esta experiencia. El 25 de junio pasado, bueno, del año de la pandemia, la Virgen dijo: queridos hijos, escucho vuestras súplicas y oraciones e intercedo por vosotros ante mi Hijo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Hijos míos, regresad a la oración. Abrid vuestros corazones en este tiempo de gracia y emprended el camino de la conversión. Mire qué interesante, ¿no? Hemos dicho que la peregrinación es un camino. Vuestra vida es pasajera y sin Dios no tiene sentido. Por eso estoy con vosotros, para guiaros hacia la santidad de vida, para que cada uno descubra la alegría de vivir. Decimos que la peregrinación también tiene un sentido festivo. Hijos míos, os amo a todos y os bendigo con mi bendición maternal. Gracias por haber respondido a mi llamada. El mensaje de la Virgen en Medjugorje se resume en las llamadas 5 piedritas que sintetizó uno de los sacerdotes, haciendo analogía con aquellas que llevó David en su combate contra Goliat. Las 5 piedritas que pueden destruir nuestro enemigo, nuestro gran Goliat: la misa, la confesión, el rosario, la lectura de la Biblia y el ayuno. Bien, pasemos a la siguiente. En Medjugorje nos acompañarán nuestros queridos guías, Inma, que es Inmaculada, una española, y Josip, un bosnio, uno del lugar. Se casaron allí, tienen una familia, hablan perfecto español. Obviamente Inmaculada y Josip también, y
bueno, pues nos servirán de guías y será una experiencia muy bonita. Ellos son muy también cercanos y conocidos de los videntes. Llegaremos a Dubrovnik en Croacia, y desde el aeropuerto de Dubrovnik en autobús iremos a Bosnia, sí, bueno, 2 horas de autobús, es muy, muy sencillo. Y luego lo que haremos es llegar a Medjugorje y se ve un poco cómo es Medjugorje. Como pueden ver, es sencillísimo, es un pueblito que no tiene, bueno, en los últimos años se ha desarrollado para acoger a los peregrinos con hoteles o albergues, pero en realidad es una parroquia, pues, bueno, que es grande para un pueblo pequeño, pero bueno, se construyó en tiempos, no tienen, digamos, un valor arquitectónico particular. Pero en la foto de la derecha se sitúa un poco, porque toda la vida de Medjugorje gira alrededor de la parroquia, que es el santuario. Ahí se ven las 2 torres, y en la parte posterior de la iglesia se ve que hay como exactamente una carpa tipo templete, que se extiende en la explanada hacia la parte posterior, que en tiempo de verano, como se ve allí, se utiliza porque los peregrinos no caben en el interior de la iglesia, que sería muy pequeña. Pero el programa de Medjugorje gira alrededor de la parroquia. Es muy lindo esto, es un programa muy sencillo. En Medjugorje, allí, en medio de todos esos edificios, hay también diversas comunidades de reciente fundación, religiosos, monjas, comunidades de jóvenes, de evangelización, que se han asentado allí y que se han convertido en parte del itinerario de peregrinación a Medjugorje. Es decir, Medjugorje es visitar la parroquia, los lugares donde hubo las apariciones en los montes, y también estos lugares donde se han asentado estas comunidades, donde se recibe fundamentalmente testimonio. Ahí recibiremos enseñanzas, predicaciones que nos nutrirán y nos ayudarán a entender el mensaje de la Biblia. Continuamos. Ahí vemos, creo que, una imagen del hotel donde nos albergaríamos, donde estaríamos. Es un sitio muy confortable, muy apropiado, donde también las personas que atienden pues viven la fe católica. Bien, pues un poco lo que decíamos, la parroquia de Santiago Apóstol, luego la parte del templete que les decía, que se usa sobre todo en el tiempo del verano, y que poco a poco, pues con el paso de los años lo van desarrollando, lo van mejorando, lo van haciendo más, y obviamente pues según las circunstancias van adaptando las cosas. ¿Seguimos? Es muy importante la parte de la confesión. Medjugorje se caracteriza, yo como sacerdote puedo decir que una de las gracias más impresionantes que he recibido es poder atender confesiones en Medjugorje. Y también confesarme en Medjugorje, porque la gracia de la conversión es preciosa. Hay confesiones, ya verán, sacerdotes atendiendo en muchísimos idiomas, y experimentar la confesión en Medjugorje creo que es una gracia maravillosa para todo peregrino. Luego también alrededor del santuario está la cruz de madera, que se puede visitar y donde se puede hacer oración, sobre todo en la noche, un sitio muy bonito. Luego está esta escultura de Cristo que milagrosamente exuda aceite, y donde los peregrinos han recibido también sanaciones, y que tiene pues, bueno, pues esta historia, esta experiencia tan particular de ser un signo, ¿no? de que en Medjugorje la acción de Dios está particularmente viva. Ahí está la sala de encuentros María Reina de la Paz. Me imagino que estas fotos no sé si son de hoy, porque obviamente ahí nadie está con tapabocas, ni está bastante lleno, pero en fin, lo que sea es que aquí probablemente tendremos algunas de las misas que en español se celebran allí, aunque sí, y probablemente será allí porque ya probablemente en el exterior no se celebrará en el tiempo en que estaremos, por no ser propiamente verano. Ahí está en esta foto el cementerio donde están personas que han sido importantísimas en Medjugorje, como el padre Slavko Barbaric,
que fue director espiritual de los videntes durante mucho tiempo y que murió en la cima del monte Krishevak rezando el Vía Crucis. Luego está el Podvrdo, que es el monte de la Cruz Azul, donde la Virgen se aparece. Ahí vemos a Mirjana en un día de aparición. Y se ve, pues un sitio de particular valor. Ahí vemos también, se ve el valle de Medjugorje desde el alto del monte de las apariciones. La cruz que veíamos está en este mismo monte, en la parte baja del monte. En cambio aquí vemos otro sitio importante donde también la Virgen se presentó por primera vez a los videntes, y que es también un sitio venerado especialmente. Allí se puede subir caminando, rezando el rosario, se puede hacer un poco de silencio, de oración, es muy especial. El Krishevak, que es un monte pues, que los habitantes de Medjugorje veneraban desde antes de las apariciones y donde pusieron la cruz a principios del siglo XX, y que hoy también se venera, y que ascendiendo a este monte se reza de una manera muy especial el Santo Vía Crucis, ¿no? En Medjugorje tendremos sobre todo experiencias de oración, Veremos como un poco el contraste, ¿no? En Israel es la experiencia de conocer, de experimentar. Por supuesto que rezaremos, pero Medjugorje particularmente está dedicado a la oración. Tijalina, que es un pueblecillo muy cerca de Medjugorje, donde está esta imagen de la Virgen, que según algunos de los videntes es la representación más fidedigna dentro de lo que se puede decir de la Virgen María tal como ellos la han visto, ¿no? Evidentemente, pues creo que ninguna representación en la tierra puede figurar apropiadamente a María en su situación celestial, pero tiene un valor muy especial esa imagen. Y ahí empezaremos en Medjugorje a visitar diversas comunidades. Aquí está la comunidad Cenáculo, que es una comunidad que se dedica a rehabilitar drogadictos. Por la madre, ahí está una monjita que es la fundadora, Sor Elvira, y las experiencias de testimonio de estos chicos pues son muy especiales. Ellos están muy unidos desde el inicio a toda la experiencia de Medjugorje. Según nuestras posibilidades, con la aldea de la madre, que es una obra, dice aquí, de la comunidad magnífica, es decir, obras sociales, obras de evangelización que visitaremos y que nos ayudarán a, digamos, a comprender más el mensaje de la Virgen para nuestro tiempo, plasmado en la vida de personas y de comunidades, de iniciativas. Luego, también, por ejemplo, visitaremos el castillo de Nancy Patrick, castillo, porque hace referencia a aquello que decía Santa Teresa, el castillo interior, las moradas, y su evangelización, su testimonio, cómo ellos han recibido un llamado de servir y evangelizar desde este lugar. Serán experiencias inspiradoras, ¿no? Que nos ayudarán muchísimo a comprender más el mensaje de Medjugorje. Entonces, bien, pues yo creo que con esto espero haberles podido de alguna manera transmitir un poquito el panorama general de lo que visitaríamos, y espero que les anime y que les parezca sugerente. Y bueno, pues yo ya los dejo. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por escuchar. Yo ya los dejo con Sandra para que ella continúe y cualquier otra pregunta se la pueden hacer. Muchas gracias por su atención. Gracias, Sandra. Padre, muchísimas gracias. Bueno, esperamos que les haya gustado. Sé que sí, porque ya varios me han escrito. Ya tenemos personas inscritas en esta peregrinación, y ya en este momentico, antes que se vayan a almorzar, les vamos a explicar rápidamente como cosas básicas. Ya también les acabo de enviar a todos los que se inscribieron a sus correos electrónicos, les acabo de enviar el programa de viaje completo para que se sienten esta tarde, lo lean y luego me escriben en la tarde las dudas que tienen, ¿vale? Bueno, aquí rápidamente les cuento. Esto es una peregrinación que vamos a realizar saliendo el 12 de noviembre, llegando a Tierra Santa el 13. Esta peregrinación tiene un costo, salen unas líneas ahí, Adri, pero bueno, la peregrinación tiene un costo en acomodación doble de $2.810. ¿Qué incluye ese valor? Es el hospedaje, bueno, los traslados aeropuerto, hotel aeropuerto,
El hospedaje que tienen, que es pues hoteles centrales y 4 estrellas en la parte de Tierra Santa, muy bien revisados. Y en la parte de Medjugorje, pues el hotel que es el San Benedict, que es un hotel muy bueno, que fue el que el padre les mostró en la diapositiva. Incluye toda la alimentación, desayuno, almuerzo y cena, todos los traslados que tenemos internos, las visitas, los guías. Vamos acompañados desde aquí de Bogotá por una persona de Gallery Travel y pues el padre. Y además allá pues estamos acompañados de nuestro guía local. Tenemos incluida la tarjeta de asistencia médica internacional, impuestos hoteleros y las visitas a todos los lugares, tanto en Tierra Santa como en Medjugorje, ¿no? Acá también, por ejemplo, bueno, ahí está todo. Tenemos misa diaria, Eucaristía diaria, tenemos, como dijo el padre, pues confesiones todos los días. En la parte de Tierra Santa, pues estamos con el padre Astolfo. Y en Medjugorje también, pero también están pues también los lugarcitos donde se puede tener la confesión al lado de la iglesia. Esto es como lo que incluyen los $2.810. El valor del tiquete dice pues que no está incluido, pero es que a veces la gente se confunde, es porque lo ponemos aparte, pero el viaje como tal viene con todo. El valor del tiquete está en $1.490 toda la ruta aérea. Quiere decir que salimos 12 de noviembre, es con Turkish Airlines, la aerolínea. Salimos el 12 de noviembre, Bogotá-Estambul, llegando a Estambul el 13 de noviembre, y de ahí a las 6:15 tomamos el vuelo hacia Tel Aviv. Llegamos a Tel Aviv, nos recoge el guía y el bus y nos dirigimos hacia Belén, ¿no? Que es donde pasamos la primera noche. Luego tiene el vuelo para las personas que hacen este viaje completo con Medjugorje, el 22 de noviembre de Tel Aviv a Estambul. Nos recogen allá, llegamos a Estambul y de ahí tomamos el vuelo para Dubrovnik. Dubrovnik es una ciudad de Croacia. Ahí nos recogen y nos llevan en bus hacia Medjugorje, que es más o menos 1 hora 45, 2 horas. Luego el 27 de noviembre salimos de Medjugorje y nos llevan nuevamente hacia el aeropuerto de Dubrovnik para tomar el vuelo. Llegamos a Estambul y de ahí tomamos el vuelo Estambul-Bogotá. Estamos llegando a Bogotá el 28 de noviembre a las 10 de la mañana, a las 3:40 de la tarde, perdón. ¿Listo? Este tiquete todo completo tiene un costo de $1.490. Al sumarlo con los $2.810, pues nos da un total de $4.300 todo el viaje, con todo incluido. Aquí lo único que no está incluido en este viaje realmente son las propinas que hay que pagar en Tierra Santa, ¿vale? Y eso es como en los costos. ¿Cómo se hace? Pues simplemente lo que necesitamos para ir definiendo el grupo, como les digo, ya hay personas inscritas, es copia del pasaporte, una foto del pasaporte o una copia a través del correo electrónico y una reserva que puede ser desde $300. La idea es que un mes antes del viaje, más o menos entre el 15 y el 20 de octubre, esté cancelado todo. El valor de los $2.810 los pueden pagar en dólares o los pueden pagar en pesos, según ustedes el día que quieren hacer el abono, pues no sé, dicen Sandra, quiero hacer el abono de $300, $400, $500 en pesos y ya les decimos a cuánto equivale. El tiquete aéreo, los $1.490 se pagan un mes antes de salir de viaje más o menos y se debe pagar en pesos colombianos. Lo pueden pagar en pesos o lo pueden pagar con tarjeta de crédito y no tiene ningún incremento, ¿vale? Aquí en esta parte vemos que el valor este es un programa que es Israel Medjugorje, completo vale $2.810 más el tiquete de $1.490, como les dije. Pero también tenemos la opción de hacer solamente la parte de Tierra Santa. En ese caso el programa tendría un costo de $2.350. Esto que ven ustedes aquí abajo que dice acomodación sencilla en cualquiera de los casos, es si la persona desea estar durante todo el recorrido en una habitación solo o sola. Entonces ahí ya no serían 2.810, sino 3.505 si es completo. Si es solamente Tierra Santa, pues 3.060 para estar solo en la habitación, ¿no?
Bueno, y también tenemos la opción de hacer solamente la parte de Medjugorje, ¿no? Entonces ahí en ese caso simplemente la persona pues ya no sale de aquí el 12, sino que sale en el 22, si no estoy mal, 22 de noviembre, y en ese caso el tiquete pues sí está más o menos en un aproximado de $1,250, y la porción terrestre de solo Medjugorje tiene un costo de 930 euros, ¿vale? Ya de pronto, o sea, ustedes lo van mirando, si tienen alguna inquietud, obviamente más tarde pues me escriben y con mucho gusto las despejamos, que de pronto aquí no